Los dinosaurios, los mamuts y los neandertales son ya famosos en las páginas de la historia de la evolución. Prosperaron en nuestro planeta, pero finalmente se extinguieron. Y no son los únicos. Más del 99,9% de las especies que han habitado la Tierra ya no existen. Y nuestra especie no ha hecho más que empezar su fase evolutiva. Nuestro desarrollado cerebro nos ha permitido poblar los rincones más apartados del mundo y hacer crecer la población hasta llegar a los 7.000 millones de habitantes. Algunos científicos creen que esto nos hace prácticamente inmunes a la extinción, y otros creen que ahora corremos aún más peligros que antes. Estamos en un periodo en el que el nivel de riesgo es aún más alto que antes. Hay muchas probabilidades de que fracasemos y de que en este siglo la humanidad toque a su fin. Estamos haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Se va a desarrollar tecnología muy poderosa que nos permitirá manipular y reconstruir la naturaleza y tomar el control de la materia a nivel atómico y molecular. Nadie sabe si la humanidad está al principio de su recorrido o si está cerca del final. Dentro de la cultura popular no se tardó mucho en crear un género que hablase de este tema. Ahora los científicos están interesados en investigar los desastres que quizá puedan acarrear el fin de nuestra especie. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no se ha podido hacer mucho para evitar los peligros a los que estábamos expuestos, pero ahora la ciencia nos permite entender algunas de las cosas que pueden amenazar nuestra existencia. ¿Los fenómenos de la naturaleza son lo único que nos amenaza o seremos nosotros mismos los que pondremos fin a nuestra existencia? ¿Y qué probabilidades hay de que en este siglo se produzca una extinción masiva? Trataremos de responder a estas preguntas. 10 maneras de acabar con el mundo. Los últimos días de la humanidad. 1. El Sol, que es nuestra estrella más cercana, es indispensable para que haya vida en la Tierra. Sin él no habría ni plantas, ni animales, ni humanos. Pero los poderosos procesos físicos que tienen lugar dentro de las estrellas también pueden destruir esa vida. Cuando una estrella muere violentamente, podríamos tener la mala suerte de cruzarnos en su camino. Aunque parezca mentira, es literalmente como ver la explosión más grande que pueda haber en todo el universo. Número 10. Colapso de una estrella. El 19 de marzo de 2008 se detectó en la lejanía un fenómeno estelar sin precedentes en la historia de la astronomía. La fase final de la vida de una estrella gigante. Una supernova capaz de provocar una explosión de rayos gamma. Esto es una estrella masiva. Cuando se colapsa para formar un agujero negro, en su eje de rotación hay partículas cargadas de energía que pueden desplazarse casi a la velocidad de la luz. Al chocar contra la superficie de la estrella provocan dos haces de luz que salen en direcciones opuestas. Eso es una explosión de rayos gamma. Si se produjese una explosión de rayos gamma cerca de nosotros, las consecuencias serían catastróficas. Si uno de esos rayos alcanzase la Tierra, destruiría la capa de ozono. Toda la radiación penetraría en la superficie y nuestras vidas correrían un grave peligro. Una de las 5 extinciones masivas tuvo lugar en nuestro planeta hace 450 millones de años. Se extinguieron más de la mitad de las especies animales que habitaban la Tierra. Existe una teoría que defiende que la radiación cósmica provocada por una explosión de rayos gamma fue la que causó este desastre. Si una explosión de rayos gamma asoló la Tierra hace 450 millones de años, podría ocurrir de nuevo.
Los científicos han descubierto una estrella cuya vida está tocando a su fin y que podría provocar una enorme explosión de rayos gamma en cualquier momento. Esta es WR104. Comparada con la estrella que provocó una explosión de rayos gamma en 2008, está mucho más cerca de nosotros. Y los astrónomos saben que su eje de rotación está prácticamente alineado con el de la Tierra. Una explosión de rayos gamma que se produjese en WR104 tendría unas consecuencias nefastas en nuestro planeta. En el momento de alcanzar la Tierra, la radiación llegaría muy atenuada, pero aún así alteraría la atmósfera superior y sería más que suficiente para eliminar por completo la capa de ozono. Estaríamos expuestos a altos niveles de radiación ultravioleta y la concentración de compuestos de nitrógeno se convertiría en lluvia ácida. Las cosechas se echarían a perder, la cadena alimenticia quedaría paralizada, se extinguiría toda vida en los océanos y al paralizarse la cadena alimenticia, la vida terrestre empezaría a desmoronarse. Pero la explosión de rayos gamma no es a lo único a lo que nos enfrentamos cuando una estrella se colapsa. Tras la explosión, se formaría un agujero negro que puede causar aún más problemas. Los agujeros negros son el fenómeno más impresionante del universo. Todo lo que trata de salir de su interior vuelve a entrar inmediatamente. Los científicos ya saben sobre la existencia de enormes agujeros negros que se alojan en el centro de las galaxias espiral. En nuestro sistema solar existe uno. Se encuentra a una distancia de 27.000 años luz y su órbita es estable. Pero el que se descubrió hace 10 años sorprendió a la comunidad científica. En 2001, una noche mientras observábamos el cielo, vimos algo que se cruzó por delante de las estrellas. La luz de las estrellas se distorsionó. Era algo invisible que se movía. Empezamos a seguirlo y lo encontramos. ¡Madre mía! Era un agujero negro errante. Los agujeros negros no permanecen inmóviles, se pueden mover por toda la galaxia. Y nos dimos cuenta de que había una nueva amenaza. Existen agujeros negros errantes que son totalmente imprevisibles. Los científicos creen que hay cientos de agujeros negros errantes en nuestra galaxia. Son los restos que las supernovas han esparcido en todas direcciones por la Vía Láctea. Pueden chocar con otros agujeros negros y salir despedidos en muchas direcciones. Eso es lo que creemos que pasó aquí. Seguramente fue una colisión la que puso a este agujero negro en órbita alrededor de la Vía Láctea. Si un agujero negro atravesase nuestro sistema solar, estaríamos ante un peligro inminente. Si un agujero negro empezara a acercarse a nuestro sistema solar, lo sabríamos por los planetas exteriores. Sus órbitas estarían deformadas y oscilarían. Cuando el agujero negro pasase cerca de Saturno, ya empezaría a afectar a la órbita de la Tierra. Empujaría a nuestro planeta hacia el Sol, o bien hacia el espacio exterior. Podría engullirnos por completo. Pero para que eso ocurriese, esta enorme aspiradora cósmica tendría que acercarse a tan solo unos cientos de kilómetros de la Tierra. Las probabilidades de que en este siglo nos alcance una explosión de rayos gamma son de 1 entre 10 millones. Y las probabilidades de que se nos acerque un agujero negro son aún más bajas. Este es uno de los peligros de la naturaleza. Lo que sabemos de ellos es que son muy poco comunes. Habría que tener muy mala suerte para que una de esas explosiones nos alcanzase en los próximos 100 años. Por eso, el colapso de una estrella está en la 10ª y última posición de nuestra lista de cosas que acabarían con el mundo. La siguiente amenaza de la lista tiene más probabilidades de ocurrir. Hace unos años nadie lo vio cuando venía en dirección hacia nosotros. Y ningún aparato detectó que había pasado tan cerca, a menos de 1/3 de la distancia que hay hasta la Luna. El asteroide 2002 MN se descubrió 3 días después de que pasase.
Si su órbita hubiese sido ligeramente diferente, hubiera chocado contra la Tierra con fuerza suficiente como para arrasar una ciudad del tamaño de Estocolmo. No habríamos tenido tiempo de reacción y el resultado habría sido devastador. Fin. Se acabó. En Estocolmo todos habrían muerto. Número 9. Impacto letal. Vivimos en una galería de tiro gigante. Hay muchas cosas que pasan a nuestro lado constantemente y ni nos damos cuenta. Si por la noche se pudiesen ver de alguna manera todos los objetos que están flotando en nuestro planeta, no te lo creerías. Un humilde despacho de una oficina se encarga de observar millones de proyectiles cósmicos. Aquí está mi despacho. Este es un diagrama que muestra algunos de los asteroides potencialmente peligrosos. Si trazamos la órbita de estos asteroides, podemos comprobar que hay razones para preocuparse. El trabajo de Paul Chodas gustaría a muy pocos. Un programa automatizado le envía a su correo electrónico todas las noticias relacionadas con descubrimientos de asteroides que podrían impactar contra la Tierra. Por ejemplo, aquí vemos que se ha descubierto un objeto que podría impactar contra la Tierra en el año 2071 con una probabilidad de 3 entre 1 millón. Esto se descubrió anoche. Todos los días hay algo nuevo. Por desgracia, no sería raro que un objeto como el 2002 MN, que era del tamaño de un rascacielos, impactase contra la Tierra sin previo aviso. La mitad de los asteroides que se nos acercan tienen al Sol detrás, así que no se pueden detectar con antelación. Y aún quedan muchos objetos por descubrir ahí fuera. Calculamos que hay aproximadamente 1 millón de asteroides en órbita terrestre y que suponen una amenaza, aunque de todos ellos solo tenemos constancia de un 1% o incluso menos. Actualmente la amenaza más plausible es el asteroide Apophis. Se trata de un asteroide de tamaño mediano, cuyo diámetro es de 270 metros. Pesa 20 millones de toneladas y podría hacer desaparecer no solo Estocolmo, sino todo el norte de Europa, dado que liberaría una cantidad de energía equivalente a 65.000 bombas como la de Hiroshima. Apunten bien esta fecha, viernes 13 de abril de 2029. Ese día, Apophis pasará a tan solo 29.000 kilómetros de altitud de la Tierra, una distancia menor que la que alcanzan los satélites artificiales. Existen varias formas de desviar un asteroide. Con antelación suficiente, la mejor forma de actuar sería utilizar el llamado remolcador de asteroides. Habría que colocarse delante del asteroide y atraerlo hacia nosotros mediante la fuerza de la gravedad. Pero no hay que tocarlo. Si queremos reducir su velocidad, habría que ponerse detrás. Hay que quedarse cerca, pero siempre detrás. Se le puede dar más o menos velocidad y desviarlo en la dirección que queremos que vaya. Rusty Schweiker fue astronauta del programa Apolo de la NASA. Y ahora se dedica a diseñar estrategias para lidiar con las amenazas del exterior. Seguramente en Europa penséis que la Agencia Espacial Europea o que la NASA en Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger a la Tierra de los impactos de los asteroides, pero os equivocáis. No tenemos todos los medios necesarios, ni tampoco lo hemos estudiado todo, ya que nadie es realmente responsable de eso. Pero un asteroide del tamaño del Apophis no pondría en peligro a toda la humanidad. Podría arrasar una ciudad, una región, un país pequeño o algo por el estilo. Pero si el asteroide tuviese un diámetro de unos 2 kilómetros, ya estaríamos hablando de un desastre mundial. Los astrónomos han descubierto que cerca de la Tierra hay más de 800 asteroides cuyo diámetro mide más de 1 kilómetro. Cuando tienen más de 3 kilómetros de diámetro, se trata de algo muy serio, ya que sería una catástrofe mundial.
Y si midiese 10 kilómetros, seguramente significaría el fin de la humanidad. El asteroide que acabó con el 75% de la vida terrestre, incluidos los dinosaurios, hace 65 millones de años, medía alrededor de 10 kilómetros. La explosión creó un entorno idóneo para pequeños mamíferos de cuya evolución surgiría más tarde el ser humano. Pero lo que no sabemos es si nosotros pertenecíamos a esa minoría de especies que podrían sobrevivir a otro impacto de ese calibre. Solo el impacto sería brutal. Si fuese un asteroide de gran tamaño, las cenizas y los gases que se desprenderían de él bloquearían la luz solar que penetra a través de la atmósfera, por lo que habría una oscuridad total y las temperaturas bajarían tanto que sería imposible que a la larga el ser humano pudiese sobrevivir. Hoy tenemos uno interesante, el JU-39. Vigílalo. Muy probablemente ninguno de los asteroides estará en rumbo de colisión en un futuro inmediato. La verdadera amenaza para la humanidad está en otro sitio. Los asteroides no son el verdadero peligro porque los controlamos constantemente. Giran alrededor del Sol en órbitas periódicas. El peligro son los cometas. La mala noticia es que se mueven al doble de velocidad y pueden ser verdaderamente grandes. Pueden ser tan grandes como Plutón. Ahora nos hemos dado cuenta de que Plutón no es realmente un planeta. Es un cometa que ha crecido más de lo normal. Y más allá de Plutón creemos que existen objetos tan grandes como él. Pero lo peor de todo es que la mayoría de cometas, incluso los más grandes, son imposibles de detectar. Un cometa primero gira alrededor del Sol y no se puede distinguir su cola. No lo podríamos ver, sería completamente invisible. Cuando ya dejase de girar alrededor del Sol, ya veríamos la enorme cola y a partir de entonces tendríamos tan solo 2 semanas para cruzar los dedos y rezar para que no nos alcanzase. Un asteroide de 3 kilómetros de diámetro podría acabar por completo con la humanidad. Pero las probabilidades de que en este siglo se pueda acercar tanto a nosotros son muy bajas. Así que los proyectiles espaciales quedan relegados a una 9ª posición de nuestra lista del apocalipsis. La siguiente amenaza tiene el doble de probabilidades de ocurrir. Cuando las entrañas de la Tierra se despiertan, es mejor mantenerse alejado. Las erupciones volcánicas son el fenómeno más extremo que puede ocurrir hoy en día en la Tierra. Los volcanes más peligrosos son tan grandes que la gente no se da cuenta ni siquiera de que son volcanes. Muchos turistas no saben que están visitando uno de los volcanes activos más grandes del mundo. Cuando los volcanes más grandes se despiertan, todos los seres vivos están en peligro. Las erupciones de los supervolcanes puede que fuesen una de las catástrofes que hicieron que hace tiempo casi se extinguiera la humanidad. Número 8. Supervolcanes en erupción. Para la gente que vivía en la Tierra hace 75.000 años, fueron tiempos difíciles. Acababan de entrar en el periodo frío. Las temperaturas bajaban y las cosas iban a ponerse aún peor de lo que estaban. Al otro lado del mundo, en la isla de Sumatra, un enorme volcán llamado Toba entró en erupción. El volcán expulsó varios cientos de kilómetros cúbicos de magma y gas sulfuroso a la atmósfera. En África Oriental comenzaron a ver cómo se oscurecía el cielo.
El sol debía de verse mucho menos brillante y el cielo estaría completamente cubierto. Las temperaturas a nivel mundial bajarían y en el Ecuador habría una temperatura glacial. Los científicos creen que el invierno volcánico provocado por la erupción del Toba duró más de 5 años, lo que supuso una catástrofe absoluta para la humanidad. Gracias a los estudios genéticos actuales del ser humano, sabemos que la población decreció hace unos 75.000 años, justo cuando el Toba entró en erupción. La población mermó tanto que apenas quedaron unos miles de personas. Se ha descrito como el día más difícil de la historia de la humanidad. En ese momento, la especie humana estaba al borde de la extinción. Según una teoría existente acerca de la catástrofe del Toba, este supervolcán fue la causa de que la especie humana desapareciese casi por completo. Las erupciones de tal magnitud no son solo cosa del pasado. Cuando se trata de un volcán, y sobre todo de un supervolcán, la cuestión no es si va a entrar en erupción, sino más bien cuándo lo va a hacer. El principal candidato para la próxima supererupción es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Cada año, 3 millones de turistas visitan el parque de Yellowstone para disfrutar de su fauna y su flora. Pero mucha gente no sabe que en realidad se encuentran en la cima de uno de los volcanes activos más grandes del mundo. Cuando la gente piensa en volcanes, creen que son solo algo que sobresale de la tierra, que escupe fuego y que normalmente tiene forma cónica. Pero de una caldera salen enormes cantidades de diferentes materiales, cientos de kilómetros cúbicos hasta que el suelo se hunde y se forma una depresión. La caldera Yellowstone es gigantesca. Mide 40 kilómetros de ancho y 80 de largo. 2 kilómetros por debajo se encuentra la enorme cámara magmática que está empujando hacia arriba y que algún día acabará explotando. ¿Que si Yellowstone va a entrar en erupción algún día? Por supuesto, de eso no hay duda. ¿Se ha dado aquí alguna cadena de seísmos? Sí. ¿Hay deformaciones en el terreno? También las hay. ¿Y cómo es que eso no nos indica que va a erupción? Porque no está todo concentrado en la misma zona. Eso quiere decir que el magma no está empujando en un solo punto. Yellowstone es un supervolcán que se ha despertado con bastante frecuencia. Tiene un ciclo de supererupciones bastante frecuente. Suceden una vez cada 600.000 años. La última vez fue hace poco, 600.000 años. Así que si nos ceñimos a su línea de comportamiento, supuestamente debe haber entrado en erupción. Cuando Yellowstone entre en erupción, se abrirán enormes grietas en el suelo de donde empezará a manar lava. Al principio sucederá en un solo lugar y después en varios a la vez. Finalmente, debido a estas grietas, la cima del volcán se desplomará y la cámara magmática explotará. Cuando el volcán erupcione, se formará una enorme nube grisácea de gas. Esta masa de vapor supercalentado se conoce como corriente piroclástica. Se va extendiendo en todas direcciones y se mueve a cientos de kilómetros por hora. Arrasaría todo lo que encontrase a su paso. La ciudad de Bozeman, en el estado de Montana, es el punto de partida idóneo para visitar Yellowstone. A pesar de estar a 100 kilómetros de distancia, la corriente piroclástica la arrasaría por completo. Las pequeñas partículas que contiene esta nube alcanzarían una altitud de 25.000 metros y se esparcirían por toda la atmósfera. Las principales consecuencias que tendrían estas supererupciones en la sociedad serían de carácter climático.
En el peor de los casos, las cosechas se paralizarían durante 5 o 6 años o llegarían incluso a desaparecer. Y hoy por hoy no tenemos suficientes reservas de comida como para sobrevivir a una erupción volcánica de tal magnitud. Se puede desviar la trayectoria de un asteroide e incluso evitar una guerra nuclear gracias a la diplomacia. Pero no hay nada que pueda detener a un supervolcán. Las probabilidades de que un supervolcán entre en erupción de aquí a pocos años son muy bajas, de entre el 0,1 y el 0,2%. Y afortunadamente sobrevivirían suficientes personas para que no se extinguiese la humanidad. Desde un punto de vista histórico, ha habido 2 veces más erupciones de supervolcanes que impactos de asteroides o cometas. Y por eso la amenaza volcánica se sitúa en el 8º puesto de la lista por delante de los proyectiles espaciales. El siguiente elemento de la lista pertenece a la categoría de las amenazas desconocidas. Se registró justo antes de la medianoche en agosto de 1977. La señal hizo que el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio se volviese loco. La señal provenía de una mancha en el cielo, al este de la constelación de Sagitario, a 220 años luz de distancia. La señal era tan clara que en el registro impreso el operario hizo una anotación que ya forma parte de la historia de la astronomía. Lo realmente interesante de la señal WOW era su forma, como subía y bajaba siempre con la misma intensidad. Era el tipo de señal que uno esperaría recibir de algo procedente del cielo y que se estuviese moviendo con las estrellas. Número 7. Extraterrestres hostiles. En la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, la señal WOW es la única señal que no se puede explicar como un simple fenómeno cósmico o como resultado de algún tipo de actividad humana. Nunca hemos sabido lo que era la señal WOW y no se ha vuelto a repetir. ¿Estarán ahí fuera? Seres tan avanzados como hemos representado en libros y películas. A veces vienen en son de paz, pero casi siempre tienen planes mucho más siniestros. Vamos allá. Son las primeras imágenes de la noche. Venga, estamos grabando. Nadie sabe si hay vida en otros planetas. Pero gracias a los avances de la astronomía, no tardaremos mucho en conocer la respuesta. Vivimos en una época muy especial. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, hemos podido encontrar planetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de otras estrellas y saber que algunos de ellos podrían ser habitables. Desde que en 1995 se hiciese el primer descubrimiento, expertos de ambos lados del Atlántico han elaborado una lista de 500 planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Son los llamados exoplanetas. Hace 15 años, básicamente, lo que hacíamos era detectar si existían más planetas. Pero ahora se ha avanzado mucho y queremos incluso saber qué temperatura hay en ese planeta, qué tamaño tiene, cuál es su gravedad, si es rocoso o es gaseoso, si se puede aterrizar allí. Hay muchísimos avances. Es como una novela de ciencia ficción, pero no lo es. Esto es real. Esta es la primera estrella que se descubrió con planetas en los que podría haber vida. Gliese es un sistema solar que está a solo 20 años luz de la Tierra, y al igual que nuestro sistema solar, contiene varios planetas. Los planetas 581G y 581D podrían quizá albergar vida. El hecho de haber descubierto planetas similares a la Tierra tan cerca de nosotros en tan poco tiempo aviva la idea de que en todo el espacio puedan existir muchos más planetas como estos.
La galaxia tiene muchísimas estrellas, unos 100.000 millones, así que deberían de existir también millones de planetas con vida. Pero otra cosa muy diferente es si en la galaxia existe vida inteligente o no. ¿Ves esta línea de aquí? Es una señal, y es lo que buscamos, porque en el SETI, que es el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, creen que se puede establecer contacto con el exterior y que solo es cuestión de tiempo. hay que tener en cuenta que existen muchísimos planetas ahí fuera. Quizás solo nos interese el 1% o incluso menos de un 1%. Existen 1 billón de planetas. Hay muchas posibilidades. Hace ya casi 50 años que se están registrando señales extraterrestres, pero hasta ahora no ha habido ninguna tan prometedora como la señal WOW. Yo creo que eso va a cambiar. Estos instrumentos nos van a permitir buscar mucho más rápido, con lo cual, en los próximos 25 años, podremos analizar ya 1 millón de sistemas estelares. De aquí a unos años, creo que esta antena será capaz de localizar extraterrestres. ¿Suponen entonces alguna amenaza a los alienígenas? Escuchar señales como hacen en el SETI ya no choca a nadie. Pero lo que hace este hombre sí que ha sorprendido a más de uno. Alexander Zaitsev es radioastrónomo. Nadie ha hecho más esfuerzos que él para comunicarse con el espacio. En 2008 envió su último mensaje dirigido al sistema solar Gliese. Estamos construyendo una especie de puente entre nosotros y la civilización receptora del mensaje. Hemos hecho nuestra parte del trabajo. Ahora es su turno. ¿Serán capaces de interpretar nuestra señal? ¿Podrán entenderla? Si hubiese vida en el sistema Gliese y además fuesen capaces de recibir el mensaje cuando llegase en la primavera de 2028, podrían aprender mucho sobre nosotros. El mensaje contiene una lista de los recursos naturales que tenemos, como minerales y metales entre otros, un mapa que muestra cómo están posicionados los continentes y también incluye una guía de la composición genética de los humanos. Se ha debatido mucho sobre este tema y nos parece importante porque tiene un alto contenido emocional. Es algo emocional porque hay mucha gente que piensa que nadie debería hacer esto ya que es algo peligroso. Para hacer frente a las críticas, uno se defiende diciendo que también enviamos nuestras señales de televisión al espacio, pero esas son señales muy débiles. Lo que debemos evitar es enviar a algún sistema estelar concreto emisiones intencionadas que pudiesen provocar señales mucho más fuertes. Alexander Zaitsev resta importancia a las críticas. Ningún mensaje que haya enviado entraña peligro alguno. En las transmisiones digitales que hemos hecho, solo hemos descrito cosas que todo el mundo sabe ya, pero que quizás a ellos les puedan interesar. Puede que no exista ninguna civilización en el universo aparte de la nuestra. Y si así fuese, tendríamos que tachar a los alienígenas de la lista de amenazas. Pero si existiesen seres inteligentes, la violencia y la agresividad muy bien podrían ser algunos de los rasgos de los alienígenas, igual que pasa en los humanos. Y eso sí que supondría un problema. Si analizamos nuestra historia, siempre que una sociedad técnicamente avanzada se topara con una menos avanzada, esta última no salía muy bien parada. Si los alienígenas quisieran deshacerse de nosotros, seguramente podrían hacerlo sin ningún problema. Estadísticamente no es muy probable que solo estén 50, 100 o incluso 500 años más avanzados que nosotros. Lo más seguro es que estén miles o millones de años más avanzados. Si alguien quisiese atacarnos, solo con observar la Tierra por la noche ya tendría claro dónde dirigir su ataque para maximizar los daños.
Esta amenaza estaría en el puesto número 7 de nuestra lista, ya que seguramente no seríamos capaces de sobrevivir a un encuentro con alienígenas agresivos. La siguiente amenaza de nuestra lista es ya de sobra conocida por todos. En muchos aspectos son los seres más prósperos de la Tierra. Se trata de las bacterias, los parásitos y los virus. Cada animal y cada planta posee sus propias cepas de virus. El animal huésped, en ocasiones, puede coexistir con ellas, pero no siempre es así. Si hiciésemos una lista con las peores amenazas del mundo, las pandemias estarían en los primeros puestos. Han matado a mucha gente a lo largo de la historia y van a seguir haciéndolo. Hoy en día, todo el mundo viaja, así que una pandemia se extendería muy rápidamente. Haber sobrevivido a un acontecimiento como este no nos garantiza al 100% que la próxima vez no vaya a ser absolutamente letal. Número 6. Pandemias. En San Francisco están de celebración. Miren las pancartas que llevan. Estamos en 1918. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y todo el mundo sale a celebrarlo, también en Market Street, en San Francisco. Después de 4 años, la guerra había terminado por fin, pero entonces apareció el verdadero enemigo. Era mucho más letal que los proyectiles de artillería o que el gas tóxico. Si observamos con más detalle la celebración, veremos que la gente lleva mascarillas. Una pandemia llamada la gripe española se está extendiendo como la pólvora. Casi la mitad de la población mundial está afectada y han muerto alrededor de 80 millones de personas. En todos los cementerios de Gran Bretaña verás que murió gente en el año 1918. La cantidad total de víctimas mortales que causó esta pandemia de gripe fue mucho mayor que la causada por la Primera Guerra Mundial. Mucho mayor. A día de hoy sigue sin saberse por qué la pandemia de gripe del 18 fue tan devastadora. En cierto modo es el mayor misterio sin resolver del siglo XX. ¿Cómo pudieron morir 80 millones de personas? John Oxford cree que el virus de aquel entonces podría darnos alguna pista para poder lidiar con futuras pandemias. Este joven murió en Praga. Murió en 1918 debido a la gripe española. Esto es una muestra de su pulmón. Si pudiésemos identificar aquí un gen, o incluso 2 genes que guarden relación con la virulencia con la que afectó el virus de 1918, creo que podríamos utilizar esa información para aplicarla en la actualidad. Ahora, después de casi un siglo, existen enfermedades como la gripe aviar o la gripe porcina. A simple vista podrían parecer mucho menos dañinas, pero Oxford pide precaución. Lo que quiero decir es que la gripe aviar aún no ha matado a tanta gente, pero está evolucionando. Podría dejar de estar concentrada en el sudeste asiático y extenderse. En el campamento de Etaples, en Francia, no te imaginas cuántos murieron. Se estima que el número de fallecidos ascendió a unos 200. Y en un plazo de 2 años, el virus acabó matando a 80 millones de personas. Esa es la amenaza. Los virus penetran en nuestras células y se reproducen gracias a los recursos de las propias células. Los peores son los virus ARN, ya que no tienen capacidad de corrección, y esto aumenta su tasa de mutación. Muchas mutaciones no son viables, pero otras sobreviven y se expanden. Se trata de la supervivencia del más fuerte, como decía Darwin. El virus trata de asegurar su existencia mediante todas estas mutaciones, de las cuales una será la que sobreviva, la que se convierta en el virus más fuerte. Y esa es la que tenemos que eliminar.
Cuando nos infectamos con un virus ARN de otro animal huésped, la cosa empeora. Se empiezan a combinar cepas de diferentes virus y el resultado es una cepa que nuestro sistema inmunitario desconoce por completo. El virus del VIH llegó a los humanos a través de los monos hace un siglo. El SARS y el ébola a través de los murciélagos. Los virus que pueden transmitirse de animales a humanos se conocen como zoonosis, y los científicos, como Nathan Wolf, aún siguen descubriendo alguno nuevo. En los pueblos, en ocasiones, la gente tiene animales salvajes como mascota y a veces pueden morder a alguien. O cuando cazas y matas a un animal, estás en contacto con su sangre y sus fluidos corporales y estos podrían contagiar enfermedades infecciosas. Para determinar qué efecto tendría en la sociedad una pandemia de la magnitud de la gripe del 18, los científicos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo han utilizado un potente software que simula la propagación de un virus. Y los resultados no son alentadores. Este es el caso de una persona que ha sido infectada en el sudeste asiático y viaja al aeropuerto de Estocolmo. Antes de que aterrice el avión ya hay 5 personas infectadas, incluida la primera. Y después el virus se irá propagando rápidamente por todo el país. El virus se propaga en las casas y las oficinas, pero sobre todo en lugares donde hay grandes masas de gente. Sería imposible fabricar y distribuir una vacuna a tiempo. Los efectos se empiezan a ver al cabo de 2 meses. Después de 8 semanas, hay 100.000 afectados. En 9 semanas, 300.000. Y la tasa seguiría creciendo hasta que toda la población estuviese afectada, ya sea porque están infectados o porque ya han fallecido. La simulación muestra unos datos aterradores. Casi 7 millones de suecos infectados y medio millón de muertos. A escala global, el 70% de la población mundial estaría infectada y morirían 1.000 millones de personas. Pero ¿podría haber una cepa lo suficientemente potente como para provocar aún más muertes y llegar incluso a poner en riesgo nuestra existencia? Digamos que tendría que ser un virus tan agresivo y letal como el ébola, con una capacidad de transmisión como la de la gripe común y con un tiempo de incubación igual que el del VIH. Si algo así llegase a existir, las consecuencias serían espantosas. El virus diabólico se propagaría por el mundo como un caballo de Troya, sin que ni siquiera nos diésemos cuenta, para exterminarnos al poco tiempo. No es un caso muy probable, pero tampoco se puede descartar. Nunca deberíamos subestimar a los virus. A ningún virus. Nunca, jamás. No hay ninguna razón por la que la naturaleza no pueda hacer esto. Haría falta una combinación de algunos acontecimientos bastante improbables, pero creo que sí que existe un riesgo, y quizás sea un riesgo más alto de lo que nos podamos imaginar a priori. La amenaza de los microorganismos se sitúa en el 6º puesto de nuestra lista. Número 6. Pandemias. En 6 millones de años pasamos de ser monos a ser seres humanos. Desde entonces hasta ahora, nuestro recorrido ha estado lleno de desastres y muertes. Los peligrosos depredadores, las continuas sequías y las glaciaciones mermaron nuestra población. Pero siempre hubo supervivientes gracias a los cuales hoy podemos estar aquí.
Teniendo en cuenta que hemos podido sobrevivir a todos los fenómenos de la naturaleza durante cientos de miles de años, no parece muy probable que vayamos a desaparecer de aquí a 100 años. Por lo tanto, creo que si nos extinguiésemos antes del siglo que viene sería debido a algún peligro antropogénico. Peligros que crearemos nosotros. La humanidad se enfrenta a muchas posibles amenazas. Es probable que alguna de ellas ocurra, pero solo nos reducirían en número. Otras, sin embargo, son menos probables, pero tendrían el potencial suficiente como para acabar por completo con la humanidad. En la lista de desastres que podrían acabar con nosotros en este siglo, ya hemos ordenado las amenazas de la naturaleza entre el 10º y el 6º puesto. Hemos podido sobrevivir al impacto de asteroides, a fluctuaciones climáticas, etcétera, etcétera. No parece muy probable que por algo así vayamos a desaparecer de aquí a 100 años. Por lo tanto, creo que si nos extinguiésemos antes del final del siglo que viene sería debido a algún peligro antropogénico. Peligros que creamos nosotros. Desde lejos, la ciudad de Pripyat parece otra ciudad de cemento ucraniana construida en la década de los 70. Pero a medida que nos acercamos, nos damos cuenta de que aquí pasa algo. No hace mucho tiempo, aquí vivían decenas de miles de personas, pero una catástrofe provocada por el hombre la convirtió en una ciudad fantasma. Nos estamos acercando al reactor número 4. Ahora pararemos. Los técnicos de la central nuclear de Chernóbil no pretendieron provocar aquel desastre. Estaban haciendo pruebas para ver qué sucedería si ponían en marcha las turbinas de la central sin tener que utilizar fuentes de alimentación externas. El 26 de abril de 1986, la fusión del reactor provocó tal cantidad de radiación que hizo que durante varios siglos en esta zona sea imposible vivir. La pregunta es, ¿podríamos causar una devastación aún mayor? ¿Un desastre tan grave que acabara por completo con la humanidad? 10 maneras de acabar con el mundo. Los últimos días de la humanidad 2. Tres semanas antes de que se lanzase la bomba atómica sobre Hiroshima, se llevó a cabo la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México. La llamada prueba Trinity, realizada el 16 de julio de 1945, levantó mucha polémica incluso antes de realizarse. Ya en 1942, el físico Edward Teller afirmó que una bomba atómica en teoría podría desencadenar una reacción que incendiaría toda la atmósfera. Esta pequeña reacción nuclear tiene lugar dentro de la bomba, pero los átomos de la atmósfera también podrían verse involucrados en esta cadena. Este asunto se tomó tan en serio que se pidieron informes más detallados y a algunos físicos se les encargó la tarea de averiguar si esto podría suceder. Ahora los científicos saben qué hace falta para que la afirmación de Teller se haga realidad. Pero en los tiempos de la prueba Trinity no se había estudiado en profundidad los efectos que podría tener, y a pesar de ello se llevó a cabo. Aunque ahora ya sabemos que es físicamente imposible que eso pase, entonces era algo que había que tener en cuenta. Nunca se puede estar 100% seguro de que nuestros cálculos son exactos, y más cuando de ellos depende el futuro de la humanidad. Número 5. Física experimental de partículas.
Hoy en día los científicos están llevando a cabo otro tipo de experimentos. En el CERN, a las afueras de Ginebra, han construido un acelerador de partículas enorme para poder hacer experimentos con unos niveles de energía sin precedentes. Esta es la sala donde almacenamos la información que nos llega de los dos haces del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. En un túnel de 27 kilómetros de largo se utilizan unos imanes que aceleran los protones hasta casi alcanzar la velocidad de la luz. Cuando colisionan, se forman nuevas partículas, y los científicos creen que esto podría ayudarnos a entender cómo se creó el universo. Estas imágenes son del 30 de marzo de 2010. Están eufóricos, ya que el acelerador de partículas ha conseguido unos resultados nunca vistos. Era la primera vez que los dos haces se aceleraban a 3,5 TeV cada uno, y enseguida pudimos ver que se habían formado muchísimas partículas como resultado de la colisión. Empezamos a tomar conciencia de que había comenzado una nueva era en el campo de la física de partículas y de que había nuevos territorios que explorar. Pero hay quien cree que los experimentos que se realizan en Ginebra van a acarrear el fin del mundo. Los avances científicos del Gran Colisionador de Hadrones son una gran ventaja no solo para la física de partículas, sino también para la física teórica. Pero queremos asegurarnos de que se hayan evaluado y dado a conocer los riesgos antes de seguir con todo esto. Si las consecuencias no fuesen las deseadas, el precio que habría que pagar sería muy alto, y en este caso sería la destrucción del planeta. Por tanto, mucha gente cree que habría que ponerle un alto a ciertas cosas hasta que se pudieran analizar más detenidamente. Y Wagner tiene el apoyo de este catedrático alemán. Los físicos se desviven por tratar de encontrar el punto débil de sus propias teorías. Pero yo creo que experimentar sin límites puede resultar muy peligroso. Otto Rosler cree que los científicos del CERN aquel día de marzo de 2010 se arriesgaron demasiado. Este año, la energía de esas colisiones se ha cuadruplicado, a pesar de mis advertencias. Y cuando esas cifras alcancen el resultado que buscan, calculo que puede haber un riesgo del 8% de que la Tierra pueda encoger 2 centímetros en muy pocos años. Se ha hablado mucho acerca de los experimentos de física de altas energías, como es el caso del Gran Colisionador de Hadrones, y de que quizás dichos experimentos podrían suponer un riesgo para la humanidad. Es la probabilidad de tener un agujero negro dentro de la Tierra. Otto Rosler es catedrático de matemáticas y según sus cálculos, las partículas que colisionan pueden causar la formación de pequeños agujeros negros. En todo lo relativo a los agujeros negros, aún quedan muchas cosas por descubrir. Y yo creo que mi equipo ha descubierto algo. Se podrían formar agujeros negros muy pequeños durante la colisión de altas energías. Hasta ahora, el acelerador solo se ha sometido a niveles de energía que Rosler considera adecuados. Pero esto está a punto de cambiar. Estamos dando pasos importantes para hacer que la intensidad de los dos haces aumente. Y ahora ya estamos llevando a cabo colisiones con una intensidad 2 o 3 veces superior. Esto es lo que me preocupa, porque mis cálculos me dicen que existen probabilidades de que haya una catástrofe. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de su interior. Se cree que existen enormes agujeros negros en el centro de las galaxias y que las estrellas que se quedan sin combustible acaban convirtiéndose en agujeros negros medianos. En teoría, un agujero negro puede ser infinitamente pequeño y en Ginebra podrían ser capaces de crear uno. Según Fabiola Gianotti, eso es lo que están tratando de hacer.
La producción de microagujeros negros va a ser decisiva. Será un gran descubrimiento, así que estamos deseosos de poder hacerlo. Son partículas que se producen si existen dimensiones adicionales microscópicas. Así que la fabricación de mini agujeros negros podría ser posible. Además, estos agujeros desaparecen al instante, por lo que no habría ningún peligro. Pero Rosler advierte de que estos agujeros negros artificiales pueden tener propiedades que no tienen los agujeros negros que hay en el espacio. Mis cálculos muestran que estos pequeños agujeros negros no desaparecen y que además podrían quedarse alojados en el interior de la Tierra y succionarla desde el interior. La cuestión es cuánto tardaría en suceder. Según Rosler, los agujeros negros se saldrían del anillo de contención del acelerador de partículas. La gravedad los atraería hacia el centro de la Tierra y empezarían a crecer al absorber los átomos que los rodean. Y este proceso se aceleraría cada vez más. Tendría los mismos rasgos que un cuásar, lo que quiere decir que tendría dos haces que saldrían de la Tierra en dos direcciones y nos daríamos cuenta de que en el interior de nuestro planeta hay algo que, tarde o temprano, acabará por succionarnos. Los científicos del CERN reconocen que el comportamiento de este tipo de agujeros negros es difícil de predecir, pero no creen que corramos ningún peligro. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que estamos llevando a cabo nosotros en el LHC lleva haciéndolo la naturaleza más de 4.000 millones de años. Así que sea lo que produzcamos, no entraña ningún peligro. Las probabilidades de que los experimentos de Ginebra tengan consecuencias fatales son casi inexistentes. Hasta ahora ningún otro físico comparte la preocupación de Rosler en cuanto a estos mini agujeros negros. Pero nunca se sabe lo que pueden llegar a hacer los científicos para dominar las fuerzas de la naturaleza. En nuestra lista de amenazas existenciales, la física experimental se sitúa en el puesto número 5. La física experimental puede que solo sea una amenaza teórica. Sin embargo, la siguiente es una amenaza mucho más real. Enero de 1909. Es verano en la Antártida. El explorador polar Ernest Shackleton acaba de cejar en su empeño por llegar al Polo Sur. De vuelta al campamento base, hace un descubrimiento que cambiará nuestra percepción del continente helado. Se trata de un trozo de madera fosilizado y de un fragmento de arenisca con una impresión de una planta. La presencia de aquellos objetos solo tiene una explicación posible. Este terreno, que ahora es estéril, en su momento fue una gran selva tropical. Número 4. Catástrofe climática. El clima terrestre varía con el tiempo. Se trata de algo que no se comprendía del todo en tiempos de Ernest Shackleton, pero que ahora ya es un hecho. En alguna ocasión, la superficie de la Tierra se ha helado por completo, pero también ha habido periodos de mucho calor, como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En aquella época de calor, la biodiversidad se concentró alrededor del Ecuador y la vida empezó a abrirse paso hacia las regiones polares. No había nada de hielo, ni una sola capa. La Antártida y Groenlandia no estaban cubiertas de hielo. Y de hecho sabemos que en el Ártico y el Antártico había cocodrilos y palmeras. Ahora se acerca de nuevo un periodo cálido. Y esta vez somos nosotros los que lo estamos provocando. Lo que estamos haciendo es alterar el sistema de soporte de la vida del planeta. Y se trata de algo muy real que nos atañe a nosotros y a toda forma de vida que nos rodea. Lo que no sabemos es si quedan solo 10 años o 100 antes de que sea demasiado tarde. Los signos del calentamiento global son muy claros y prácticamente todos los científicos del clima aseguran que nos enfrentamos a grandes cambios climáticos.
En mi opinión, el deshielo que se aprecia en Groenlandia puede ser ya un proceso irreversible, aunque puede que no nos demos cuenta hasta dentro de 25 o 50 años. Y una vez que esto empieza, no se puede detener. Es lo que llamamos punto de inflexión. Basándose en estudios sobre la época prehistórica, los científicos afirman que podríamos sufrir una fuerte subida de las temperaturas. Alrededor de 55 millones de años antes de que Shackleton hiciese esos descubrimientos, sucedió algo que provocó una subida de la temperatura global. El calentamiento se produjo relativamente rápido, quizás igual de rápido que el calentamiento que estamos provocando nosotros con las emisiones de CO2 a la atmósfera. El efecto invernadero normalmente se asocia con las pequeñas moléculas de dióxido de carbono, pero existen otros gases aún más potentes. El metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente, y se cree que si su cantidad aumentase repentinamente en la atmósfera, se alcanzarían los niveles de calor de hace 55 millones de años. Los científicos del clima temen que va a llegar un momento en el que el metano inactivo vuelva a activarse. Los depósitos de metano más grandes del mundo se encuentran en la tundra siberiana y en el fondo del mar de Siberia Oriental. Y son los lugares en los que más se está aumentando la temperatura. No parece una buena combinación. Orion Gustafsson, de la Universidad de Estocolmo, formó parte de una expedición que viajó hace poco al mar de Siberia Oriental. Hasta ahora se creía que el permahielo hacía que el metano permaneciese en el fondo del mar. Pero Gustafsson ha descubierto que no es así. Hemos sacado muestras de muchas zonas diferentes y los resultados contradicen lo que siempre se ha pensado. El metano se ha liberado en más de la mitad de toda la zona. Cada año se liberan unas 8 millones de toneladas de metano a la atmósfera. No se sabe cuándo llegaremos al punto de inflexión en el que se libere una cantidad devastadora de metano. Dependerá de si somos capaces de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Antes de la industrialización, hace 150 años, el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera era de 270 partes por millón. Hoy llegamos a 390. Eso supone un incremento de casi el 50%. Las emisiones de CO2 no han dejado de crecer. Si seguimos a este ritmo, a finales de siglo podríamos alcanzar un nivel de entre 800 y 1000 partes por millón, lo que yo no dudaría en calificar de catástrofe. Stephen Snyder es uno de los principales autores del Panel del Cambio Climático de Naciones Unidas. Ha estado investigando qué le sucedería al planeta si hubiese una catástrofe. Con un nivel de 1000 partes por millón, la temperatura aumentaría 4 grados Celsius, o puede que 6 u 8. Habría una deglaciación masiva en Groenlandia. El nivel del mar subiría entre 5 y 10 metros. Habría huracanes, incendios y al menos el 40% de las especies conocidas se extinguirían. Habría enormes inundaciones en Europa. Adiós a Venecia. Y todo el mundo pensaría, ¿pero qué hemos hecho? Pero ¿podría el cambio climático hacer que el planeta se volviese inhabitable y que desapareciese por completo la humanidad? Yo no soy tan pesimista, pero tengo compañeros que creen que esto podría hacer que se extinguiese la humanidad. Se liberaría todo el metano que hay en la tundra y dentro del mar, y ya no sería un calentamiento equivalente a 1000 partes por millón, sino el doble. En un futuro, quizá tengamos que enfrentarnos a esto y deberemos tomar medidas drásticas. Es la idea de manipular el clima. Por ejemplo, mediante la inyección de hollín en la atmósfera o mediante la construcción de espejos en el espacio que bloqueen parte de la luz solar. La geoingeniería trata de emplear soluciones técnicas para detener el calentamiento global. Sería un plan B en caso de que no pudiésemos reducir nuestras emisiones de CO2. Pero muchos creen que la geoingeniería podría incluso empeorar las cosas. Los proyectos de geoingeniería también tienen sus riesgos.
Sabemos que cuando el ser humano se pone a manipular sistemas complejos que no comprende del todo, a veces los resultados pueden tener efectos secundarios. ¿Qué se puede hacer cuando no se puede demostrar en qué medida hemos contribuido a crear esos efectos secundarios? Te arriesgas a que la cura sea peor que la enfermedad. Se trata de experimentos muy peligrosos. Aunque lo intentásemos, no parece probable que los humanos pudiéramos provocar una catástrofe climática que arrasase el mundo. Pero quizás sí que nos veríamos obligados a emigrar a una Antártida libre de hielo, igual que hicieron los animales y las plantas hace 55 millones de años. Yo diría que esta quizás sea una amenaza mucho más probable que cualquiera de las que ya hemos comentado aquí. Los impactos, los supervolcanes o incluso la física experimental. Por eso, la amenaza de una catástrofe climática se sitúa en el cuarto puesto de nuestra lista. Recientemente no ha habido una amenaza más real que la que veremos a continuación. Octubre de 1961. El bombardero Tupolev se dirige hacia el océano Ártico. El comandante Andrei Durnostev se encargará de realizar la mayor prueba nuclear jamás llevada a cabo. Este avión está transportando la bomba más potente del mundo, la llamada bomba del zar. Tiene una potencia de 50 megatones. Esto equivale a 3.000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. La nube de hongo podría alcanzar más de 60 kilómetros de altitud y su onda expansiva daría la vuelta al mundo 3 veces antes de desvanecerse. Número 3. Guerra apocalíptica. La bomba del zar se lanzó en plena Guerra Fría, 6 meses después de la invasión de Bahía de Cochinos y un año antes de la crisis de los misiles en Cuba. 2 conflictos que podrían haber provocado la Tercera Guerra Mundial. Hubo un momento en el que llegó a haber más de 7.000 artefactos nucleares en el mundo. Hoy en día el arsenal es mucho más reducido, pero aún se podrían lanzar miles de misiles estadounidenses y rusos con solo pulsar un botón. Este punto representa el poder explosivo de todas las bombas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Un poder de entre 2 y 3 megatones por el que murieron 15 millones de personas. Y esto otro es el poder explosivo del arsenal nuclear actual. Podríamos pensar que las explosiones y los altos niveles de radiación serían las mayores amenazas de un ataque nuclear. Pero las peores consecuencias para la humanidad vendrían provocadas por otras causas. Una bomba nuclear tiene el mismo efecto que si pusiéramos un fragmento del Sol en la Tierra durante una fracción de segundo. Brilla muchísimo, incendiaría todo lo que se encontrase en un radio de unos 10 kilómetros a la redonda. El humo quedaría suspendido en la atmósfera durante muchos años, absorbiendo la luz solar y haciendo que la superficie terrestre fuese cada vez más oscura y más fría. El ruido de la explosión empieza a desaparecer, y a medida que la nube de humo asciende, llega el silencio. La investigación de Alan Robock muestra que el arsenal actual no bastaría para provocar un invierno nuclear. Esto muestra cómo se distribuiría el humo. El viento lo iría moviendo de un sitio a otro y en cuestión de 2 semanas ya habría cubierto el mundo entero. Así que daría igual donde se iniciase la nube, porque el viento se encargaría de ir repartiéndola hasta que cubriese la mayor parte del planeta en apenas 2 semanas. Según esta simulación, las temperaturas serían gélidas incluso durante el verano. Este sería el primer verano después de la nube de humo.
Este sería el segundo verano y este el tercero, todos con temperaturas bajo cero. Así que en realidad sí que habría un invierno nuclear. La agricultura se paralizaría, haría mucho frío, estaría oscuro y habría humedad, por lo que buena parte de la población moriría de hambre. La Guerra Fría acabó a principios de los 90 y el panorama político dejó de ser tan tenso. Pero no hay que descartar que pueda haber más conflictos en el futuro. No debemos engañarnos pensando que, como en la Guerra Fría no hubo ningún incidente nuclear, ahora ya estamos a salvo de los peligros de una guerra nuclear. Hay algo que tenemos claro. Los avances tecnológicos permitirán crear armas más modernas y más potentes. Las armas del futuro quizá utilicen un tipo de ciencia imperceptible al ojo humano. La nanotecnología tratará de manipular la materia a escala atómica y molecular. Trabajar a nanoescala permite hacer que las cosas sean más fuertes, más duraderas y más flexibles. También puede ayudar en la lucha contra los problemas medioambientales y contra algunas enfermedades. Una vez que se desarrolla, es una energía muy potente que puede utilizarse para hacer el bien o para hacer el mal. La nanotecnología tiene un lado oscuro. Ya se ha especulado con la creación de nanoarmamento. Existen muchos sistemas armamentísticos. Uno de los muchos ejemplos de armas que se podrían fabricar es un robot volador autónomo o semiautónomo del tamaño de un mosquito, capaz de matar a una persona. Nos lo podemos incluso imaginar. Cientos de pequeños robots voladores que van en busca de humanos para inyectarles su veneno. Se posan, te pican y mueres. El prototipo ya existe. Los robots voladores autónomos cada vez son más pequeños y más inteligentes. Y es posible imaginarse algo mucho peor. Podemos imaginar que habrá microscópicos robots nanotecnológicos del tamaño de una bacteria que pueden explotar los recursos medioambientales y que proliferen de forma incontrolable. Un ejército de robots microscópicos podría devastar los territorios enemigos arrasando todo lo que se pusiese en su camino. Esto aún está fuera del alcance de la ciencia actual, pero no podemos descartarlo del todo. Creo que esta es una de las peores amenazas. Ahora mismo el peligro es nulo porque aún no existe ningún tipo de arma nanotecnológica que pueda suponer una amenaza para la humanidad. Pero se trata de un riesgo futuro. Que si vamos a fabricar un sistema armamentístico capaz de destruir el mundo, igual que lo haría un arma nuclear. La respuesta es, quizás. Todavía estamos estudiándolo. Pero creo que falta mucho para que algún loco o algún terrorista sea capaz de construir un arma de este tipo a partir de componentes moleculares. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra química. En los campos de batalla europeos se utilizó gas lacrimógeno, gas mostaza y gas de cloro. Con la Segunda Guerra Mundial llegó la bomba atómica. ¿Con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial? No se sabe. Einstein dijo una vez: no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta se usarán palos y piedras. Estaríamos a merced de diferentes peligros específicos: las armas nucleares, las armas nanotecnológicas y las armas que no se han inventado aún. Así que las probabilidades de que haya una catástrofe mundial como resultado de una guerra parecen bastante altas. La amenaza de una guerra apocalíptica se sitúa en el tercer puesto de la lista.
En el segundo puesto tenemos una amenaza que aún se engloba dentro de la ciencia ficción. Se creía que era imposible hasta que en 1997 sucedió. Un ordenador ganó al campeón del mundo de ajedrez. La partida de ajedrez que más interés ha suscitado jamás fue la segunda partida entre Kasparov y Deep Blue, el 4 de mayo de 1997 en Nueva York. Ninguna otra partida pudo igualar a esa. El superordenador Deep Blue hace un movimiento que coge a Garry Kasparov totalmente desprevenido. Kasparov le tiende una trampa y está seguro de que va a funcionar. Pero el ordenador no se comporta igual que los demás rivales a los que se ha enfrentado. Después de 2 minutos de cálculos, Deep Blue hace un movimiento que supone la derrota del campeón del mundo. El movimiento 37 fue totalmente inesperado y Kasparov acabó reconociendo que el ordenador parecía estar dotado de inteligencia humana. Número 2. Superinteligencia artificial. No parece exagerado decir que hemos entrado en la era de las máquinas. Ya no sabríamos vivir en un mundo sin automatización ni ordenadores. Las máquinas son imprescindibles para controlar el tráfico aéreo, encargarse de las centrales nucleares, mantener la red de comunicaciones y controlar la economía mundial. Sin ellas, nuestra civilización se desmoronaría. Aquellos que temen que ya estemos a merced de las máquinas verán que en un futuro habrá más cosas a las que temer. Habrá más máquinas y cada vez serán más avanzadas. El robot PR2 puede abrir una puerta, enchufarse él solo, coger algo de la nevera y puede también doblar toallas. Puede hacer muchas cosas. Willow Garage, en Silicon Valley, se dedica a desarrollar aparatos domésticos del futuro. Están convencidos de que tener un robot va a ser algo tan normal como tener un lavavajillas o un ordenador. Esta es la sala de montaje, donde construimos todos los robots. Creemos que pueden aumentar la productividad de las personas y mejorar su calidad de vida. Yo creo que en un futuro los podrás ver en las casas y en las oficinas. Un lavavajillas es un excelente robot que lava, pero no hace nada más. Si pudiésemos tener un robot que lavase los platos y además los guardase en el armario y los colocase en el estante, sería mucho más útil. Pero, ¿podrían las máquinas estar tan avanzadas que supusieran una amenaza para el hombre? ¿Podrían volverse en nuestra contra, como pasa en la ficción? Hoy en día los robots siguen siendo infantiles. Apenas han aprendido a andar, pero ya podemos imaginar lo que nos depara el futuro. No resulta difícil imaginarse a un robot controlando un arma y no únicamente balones de fútbol. En el ejército siempre ha habido vehículos aéreos no tripulados. Y ahora los robots terrestres ya están poblando los campos de batalla. Los robots militares se han convertido en algo tan común que ha llegado a haber debates para discutir acerca de los problemas éticos que supone usar robots en tiempos de guerra. La gente no se imagina cuántos hay. En 2001 había muy pocos, pero ahora habrá unos 7.000 robots desplegados en Afganistán e Irak. Los robots de vigilancia no nos preocupan, ya que se utilizan para desactivar bombas. A lo que nos oponemos es a utilizar robots que estén armados, a los que llamamos plataformas armadas. Se pueden manejar por control remoto, pero también pueden funcionar por sí solos. Cuando el robot localiza un objetivo, prepara el disparo en menos de una fracción de segundo y espera a recibir la orden para disparar. Una de las razones por las que estos robots son autónomos es porque el ritmo de batalla ha cambiado. Ya no hay tiempo para consultar si se ataca o no un objetivo. Es un tema muy serio. La cuestión es, ¿qué nivel de autonomía vamos a otorgarle a este tipo de sistemas para que decidan si atacar o no un objetivo?
Para que la ficción se haga realidad y que las máquinas se vuelvan en nuestra contra, hace falta algo más que fuerza bruta. Van a tener que ser inteligentes. En la comunidad científica hay división de opiniones en cuanto a la posibilidad de crear inteligencia artificial. Ben Gorsel es uno de los que piensa que las máquinas no solo llegarán a estar a nuestro nivel, sino que nos superarán en inteligencia. Diría que hay más de un 99% de probabilidades de que en el siglo que viene la inteligencia artificial sea más inteligente y más poderosa que las personas. Así que dejaremos de ser los cabecillas. Hay una nueva línea de investigación que ha creado muchas expectativas entre los defensores de la inteligencia artificial. Los científicos están tratando de recrear una versión digital del cerebro humano. Se están transformando todas las partes del cerebro en unos y ceros, cada sinapsis y cada célula. Si se consiguiese hacer, esta mente digital podría llegar a superar a su homóloga biológica. Creo que las mentes digitales pueden ser mejores que el cerebro humano en muchos aspectos. Pueden ser más inteligentes, más éticas que los propios humanos y pueden adaptarse para ser aún mejores. Una máquina superinteligente puede ser mucho más eficaz que los sistemas informáticos actuales. Pero trabajar codo con máquinas podría ser un juego peligroso. Esta amenaza la pondría en los primeros puestos de la lista, si no en el primero. No se puede descartar la posibilidad de crear inteligencia artificial con un buen fin y que luego resulte que no era tan bueno como parecía. Puede parecer raro o casi ciencia ficción, pero una máquina superinteligente puede desarrollar muy rápidamente todo tipo de tecnología muy potente que podría utilizar a su antojo para lo que quisiera. Hay probabilidades de que una mente digital se volviese en nuestra contra y no sabemos a ciencia cierta si podríamos detenerla a tiempo. Piensas, bueno, si hace algo que nos pueda perjudicar, la desconectamos y ya está. Pero la máquina superinteligente puede anticiparse a nosotros. Se daría cuenta de que si la desconectamos, no podría alcanzar su objetivo. Así que hará todo lo posible para evitar que esto ocurra. Y quizás lo haga utilizando Internet para poder hacer copias de seguridad de sí misma. O quizás tome el control de algún manipulador robótico, para así ser más poderosa. Si nos ponemos en su contra, la inteligencia artificial podría hacer uso de otros robots para impedir que la desconectemos. Y si nos enfrentamos a ella, puede que se le ocurra que lo mejor sería deshacerse de nosotros. Cuando una superinteligencia es hostil o nuestro bienestar le es indiferente, por nuestra seguridad deberíamos asumir que hemos perdido la batalla. Por lo tanto, cuando se construya un robot superinteligente, hay que asegurarse de que no sea nuestro enemigo. Porque con una cosa así en nuestra contra, al igual que pasaría con otras amenazas, tendríamos pocas probabilidades de salir bien parados. Las máquinas superinteligentes se sitúan en el segundo puesto de nuestra lista de amenazas. Y llegamos por fin al número 1 de nuestra lista del apocalipsis. Marzo de 1979. Era un viernes como otro cualquiera. Pero antes de acabar el día, los trabajadores del complejo militar número 19 en la ciudad soviética de Sverdlovsk provocarían un horrible accidente. Uno de los técnicos quitó un filtro de la tubería de ventilación. Él se dio cuenta, pero los trabajadores del siguiente turno no. Cuando quitó el filtro, unas esporas de ántrax se liberaron a través del sistema de ventilación.
Según cifras oficiales, murieron 80 personas. Pero extraoficialmente sospechamos que en este accidente murieron unas 300. Los empleados de una cercana fábrica de cerámica fueron los más afectados. La mayoría murieron en una semana a consecuencia de lo que se comenzó a llamar el Chernóbil biológico. Número 1. Biología sintética. Las superpotencias de la Guerra Fría habían desmantelado oficialmente sus programas de armas biológicas, pero aún podían fabricar microorganismos letales. No me creería si te dijese que la Unión Soviética fabricaba cientos de toneladas de armas biológicas. Bastaban para matar a toda la población mundial. Basándonos en este ejemplo histórico, sabemos que un país con escasos recursos es capaz de fabricar una cantidad enorme de armas biológicas. Gracias a la manipulación genética, ahora se pueden crear nuevas formas de vida. Este campo de investigación se conoce como biología sintética, y muchos esperan que pueda ayudarnos en un futuro. A la gente le interesa que la biología sintética pueda servir para investigar los tumores o para eliminar la radiación acumulada en ciertos lugares. En el campo de la biología sintética, el único límite es la imaginación. Pero en lo que más se está invirtiendo ahora mismo es en desarrollar nuevos combustibles para los coches y los aviones para cuando se agoten los recursos actuales. Esta hierba va a sufrir una modificación genética para que crezca más rápido y más fuerte. Y después crearán una superbacteria que pueda transformarla en biocarburante. El objetivo es ser capaces de cortar y pegar genes de cualquier organismo para fabricar combustibles renovables. El increíble potencial de esta tecnología está empezando a generar preocupación. Existen muchos riesgos. No podemos estar seguros 100% de que no se vaya a liberar accidentalmente un microbio que ha sido modificado genéticamente. Pero también se está tratando de fabricar un sistema de eliminación automática para que los microbios que se hayan liberado por accidente mueran antes de que puedan suponer un problema. Pero lo que la mayoría teme no es que ocurra un desastre accidentalmente, sino que se provoque de forma deliberada. Cuando estos dos hombres fabricaron un peligroso virus utilizando la biología sintética, se levantó una fuerte polémica en torno a las cuestiones éticas de este tipo de investigaciones. Eckhard Wimmer y Jerónimo Cello se descargaron de Internet la composición genética del virus de la polio y consiguieron también las secuencias de ADN. Con unos sencillos aparatos de laboratorio fueron capaces de hacer revivir el virus. Nos dimos cuenta de que si se puede hacer eso con un virus pequeño como el de la polio, también se podría hacer con el de la viruela. Su intención no era propagar el virus de la polio, sino demostrar que se puede fabricar muy fácilmente. La gente se quedó impresionada. Les preocupaba que se le pudiera dar un mal uso. Con el avance de las tecnologías, y en concreto de los aparatos que sintetizan el ADN, va a llegar un momento en el que cualquier persona pueda comprarlos por apenas unos miles de dólares a través de Internet. Dentro de 10, 15 o 20 años, a menos que se haga algo para impedirlo, cualquiera va a poder tener su propia versión del virus de la viruela o del ébola. Parece que la biología sintética es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en pleno siglo XXI, y por eso está en el primer puesto de nuestra lista.
Ya hemos completado nuestra lista de las 10 posibles amenazas. Pero todavía queda una que podría ser aún peor que la combinación de todas las anteriores juntas. Falta la 11ª carta de la baraja. La ciudad de Pripyat nos da la oportunidad de ver cómo sería el mundo cuando ya no quedase ningún ser humano. Nuestra existencia durará más o menos tiempo, dependiendo de la capacidad que tengamos para sobrevivir durante este siglo. Si conseguimos sobrevivir, el riesgo de que desaparezca la humanidad y el riesgo de catástrofe se verían reducidos. Alcanzado ese punto, nuestra vida sería extremadamente larga y el futuro de la humanidad sería mucho mejor de lo que fue su pasado.